Ya para finalizar esta sección, nos toca hablar del valor de retorno de una función. Hasta ahora, pues todos los métodos que hemos ido creando, todas las funciones, han empezado por la palabra reservada void. Ya os he dicho que la primera palabra indica el valor de retorno de la misma, y es que una función o un método en general puede ejecutar un fragmento de código, como lo hacen los nuestros, pero además puede devolver al final del mismo un valor, ¿vale? Puede devolver un número, puede devolver un string, puede devolver un GameObject, puede devolver lo que queráis. Por ejemplo, voy a retomar estos métodos que hemos hecho antes por aquí. Fijaros que a la pregunta es par el número y al pasarle un número como parámetro, aquí hay dos posibles respuestas. Está la respuesta verdadera y la respuesta falsa. Es decir, en lugar de nosotros simplemente preguntarle es par el número y que nos diga el resultado por consola, nos podría gustar, pues yo qué sé, tener el resultado, pues true o false, verdadero o falso, de llamar al método es para el número, por ejemplo, el 16, el 15 o el menos 56. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy fácil. En lugar de que el método no devuelva nada, necesitaríamos que nos devolviera un bool, ya sabéis, un valor booleano, que es una variable que es o bien verdadera o bien falsa. Fijaros que en el caso en que cayéramos dentro del if, en el caso del if, como el número es par, a mí me gustaría que pues, la respuesta a la pregunta es par el número fuera verdad, fuera true. Entonces, lo puedo poner por consola, ya está bien, ¿no? Se puede poner por consola. O mejor aún, en lugar de ponerlo por consola, escribir la palabra return, devolver, y en este caso devolver true, porque en este caso sí que el número es par, ¿vale? Si el número módulo 2 da 0, entonces podemos devolver que sí, que es verdad, ¿vale? Fijaros que en el else ahora mismo no estaríamos devolviendo nada. Esto es un error. Siempre, 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 en todos los casos hay que devolver algo, si no, va a estar mal. Entonces, aquí, en lugar de poner el número es impar, podríamos poner, a ver si lo imagináis, return, pues false, porque en el caso en que el número módulo 2 no es 0, no es par el número, sino que es impar. Y fijaros que ahora aquí arriba, de hecho si intentáis compilar, antes de irme arriba, creo que me va a dar un error. No, no me daba error. Vaya, pensaba que sí. Cambios así importantes, ya no va a poner por ningún lado el es par o el es impar, sino que fijaros que ahora al llamar yo es par el número o es con el parámetro que sea, lo que estoy devolviendo es un verdadero o es un falso. Por tanto, imaginemos, yo qué sé, ahora puedo jugar con esta variable, puedo hacer algo así como si es par el número 16, ¿vale? Ahora sí, pues podríamos hacer log.debug, al revés, perdón, debug.log, el número 16 es par, ¿vale? Entonces fijaros que ahora lo que estoy haciendo es jugar con el valor de retorno que me devuelve este método. Este método hace lo que tenga que hacer por ahí dentro, muy bien, muy feliz el método, y yo lo único que hago aquí es utilizar su valor de retorno. Como yo sé que me devuelve un valor booleano, este valor booleano puede ser verdadero o falso, yo lo puedo engarzar, lo puedo meter dentro del if, ¿vale? Entonces vamos a ver si me sale la frase el número 16 es par. Para ello me vengo aquí al editor, déjame limpiar la consola primero y después darle al play. Vamos a ver, vamos a ver. Chan, chan, ahí está. El número 16 es par. ¿Por qué? Porque justamente el código llega hasta aquí, llega hasta aquí, llega hasta aquí, se encuentra con un if. ¿Se encuentra que esta condición? Pues bueno, no es directa de calcular, ¿vale? Tiene que hacer un poco de magia oscura. Y la magia oscura consiste en que la línea 45 de repente saltará a la línea 106, se va a ejecutar todo el bloque que venga entre las llaves que abren es para el número y la que lo cierra más abajo, y como el método ya sabe que de un modo u otro tiene que devolver un valor booleano, devuelva true o devuelva false, el hilo de ejecución, una vez que acabe, volverá aquí arriba del todo a la 45, y esto de aquí al final o será un true o será un false. Por tanto, si fijaros que se pondrá o se meterá, mejor dicho, o no se meterá dentro del bucle, pero en cualquier caso, lo único que hacemos es repartir el código entre diferentes partes. Por ejemplo, a modo de un mini ejercicio para vosotros, muy fácil, el método suma los números,
Hasta ahora cogía los dos números por parámetro y los mostraba por consola. ¿Cómo lo haríais para, en lugar de mostrarlos por consola, pues yo qué sé, que los devolviera como parámetro? Venga, muy fácil. ¿Os ha salido? ¿Sí? Fácil, ¿no? Pues lo primero que hay que hacer es que indicarle que el valor de retorno no va a ser vacío, sino como que la suma de dos números enteros es un número entero. Aquí podemos poner un int y en lugar de imprimirlo por consola, que ya sé que sabemos imprimir por consola, pues a poner un return de la suma. Entonces esto lo que hará cuando se llame a la suma de los números simplemente será devolver este valor. Y fijaros que ahora yo puedo volver aquí arriba del todo y como que esto es un valor de retorno, pues yo podría hacer algo como lo siguiente. Podríamos hacer un debug.log y escribir algo así como la suma da en total dos puntos, ¿vale? Y para concatenar voy a usar el más, ¿vale? Fijaros, así. De paso os enseño algo nuevo. Fijaros que esto de aquí me va a devolver un número entero. Lo acabo de cambiar para que me dé un número entero. Entonces lo que voy a hacer va a ser empalmar, juntar con este más, un string por un lado y un numerito por otro. Entonces lo que va a hacer es escribirme una frase donde el final de la frase será la suma de los números, ¿vale? En particular podría poner la suma de 2 y 5 da en total bla bla bla, ¿vale? Lo mismo si lo queréis hacer con los otros dos, ¿vale? Debug.log, la suma de 3 y 5 creo que era, da en total dos puntos, así, y poner aquí el valor de retorno, porque ya sabéis, este método nos devuelve un número, así, ¿vale? Y el tercero, mira, como que me cae mal el 4 y el 2, pues a ti no te imprimo por consola, por feo, hala, fuera. Limpiamos la consola, vamos otra vez al play. Y fijaros, la suma de 2 y 5 da en total 7, la suma de 3 y 5 da en total 8, ¿vale? Y como veis, lo que hace realmente el código es irse al método, se ejecuta el método entero de arriba abajo, de pe a pa, y esto nos vuelve, por así decir, en una variable, ¿no? De hecho, podríamos meterlo en una variable. Ahora voy a hacer una variante int suma igual, el resultado de sumar 2 y 5 lo meto en una variable, así, acordaros, acabamos en punto y coma, y lo que imprimo por consola en lugar del método directamente es la variable, así tenéis pues varias formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces fijaros qué útil que es realmente esto de los métodos, nos permite redistribuir el código, dejar el awake o el start o los métodos más importantes de forma muy limpia, y al quedarnos tan limpio, tan limpio, tan limpio, es mucho más fácil leer el código, entenderlo y posteriormente trabajarlo, ¿no? Modificarlo. Bueno, entonces yo creo que os he explicado todo lo que necesitabais saber acerca de los métodos. Un último repasito antes de pasar a la siguiente sección. Valor de retorno, si no queremos que devuelva nada, que solo ejecute código, void. ¿Que queremos que al final nos devuelva algo? Pues un entero, int, un booleano, bool, un string, string, los tipos de datos que ya conocéis. A continuación el nombre, fijaros que siempre empieza en mayúsculas, y después del nombre, que sea significativo, por favor, ¿vale? Cuanto más expliquéis lo que hace el método, muchísimo mejor para vosotros como programadores y para el resto de compañeros con el que compartáis código. Entre paréntesis, pues indicamos o no la existencia de parámetros. Por ejemplo, saludar antes de empezar el combate no tiene parámetros, es para el número, tiene un solo parámetro que es un número entero, y sumar los números tiene dos parámetros, cada uno de ellos son números enteros. Finalmente, después de la existencia o no de los parámetros entre paréntesis, entre llave abierta y llave cerrada, fijaros todo el código que queráis. Y importante, si el método es vacío, void, si no devuelve nada. No hace falta indicarle la palabra return por ningún lado, pero ojo, ojo, que si tenéis que devolver un entero en algún lado tendréis que hacer un return de una variable entera, y además entera, ¿eh? Aquí no podéis poner return hola. Esto hola no es un número entero, esto es un string, y de hecho, si compilo, no sé si me va a dar un error, voy a verlo, pero vamos, sí, fijaros, os da un error, ¿vale? Porque le estáis diciendo, te voy a dar un entero, y aquí le das un string. No, tíos, no, ¿vale? Entonces, cuidadito con estas cosas. Hay que ser consistentes. Si vamos a devolver enteros, devolvemos enteros. Si hay que devolver booleanos, o devolvemos true o devolvemos false. Aquí ni se me ocurriría nunca devolver 27. ¿27 qué es? No es un booleano. O 27,4. No es un booleano. Lo mismo, el compilador me dirá, ¿qué haces? ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? ¿Lo ves? Entonces, tenedlo en cuenta, ¿vale? Sed consistentes con vosotros mismos.